Buenas noches, estimados estudiantes. Bueno, esta grabación la estamos haciendo con el fin de ir repasando para ya el examen, ¿verdad? El examen final que tenemos ahorita en abril. Entonces, esta es una prueba, ¿verdad? Del 2018, aunque sea del 2018, tiene exactamente y evalúa exactamente los mismos temas. Entonces, no hay como de qué preocuparse en cuanto a eso. De acuerdo a cómo vayamos viendo los ítems, em, entonces vamos a ir repasando la materia, ¿verdad? Para que ustedes vayan refrescando un poquito. Esto es una materia que se dio inclusive desde que iniciamos el curso a finales de noviembre. Entonces, puede ser que la materia está un poco eh, ya viejita, ¿verdad? Bueno, viejita en el sentido de que fue la primera que se dio, entonces, para ir refrescando. Entonces, lo vamos a ir haciendo de la siguiente manera. Vamos a ir leyendo cada ítem y tomando un poquito el contenido al que se refiere ese apartado, ese ejercicio. Dice, lea los siguientes argumentos. Todas las ideologías son respetables y todas las religiones son ideologías. Por lo tanto, todas las religiones son respetables. Ya que todas, ese sería el primer enunciado. El segundo enunciado o argumento sería, ya que todas las armas son peligrosas y el hecho de que algunos juguetes son armas, entonces algunos juguetes son peligrosos. Según la estructura del razonamiento lógico, ¿cuál es la calificación respectiva de los enunciados subrayados? Ok. Entonces, chicos, aquí lo que nos está evaluando son los argumentos, ¿verdad? Primicia, primicia y conclusión, ¿verdad? Ok, recordemos, recordemos que esto está a base de lógica, ¿verdad? Siempre la estructura correcta sería primicia, primicia y al final conclusión. Ok, vamos a ver, a irnos a la pregunta, ¿verdad? Dice, según la estructura del razonamiento lógico, ¿verdad? Recordemos que siempre debe de haber una lógica en este contenido. Dice, ¿cuál es la clasificación respectiva de los enunciados subrayados? Entonces dice, todas las ideologías son respetables. Entonces, nos dice que son los subrayados, entonces solamente tenemos que centrarnos en eso. ¿Qué sería ese primer enunciado subrayado? Bueno, va a ser una primicia. ¿Por qué? Porque nos está dando una, eh, una razón. Dice todas, eh, o un argumento. Todas las ideologías son respetables. Entonces, en el segundo argumento dice, entonces algunos juguetes son peligrosos. Ok, vean que si leemos todo el argumento del punto número 2, dice, ya que todas las armas son peligrosas y el hecho de que algunos juguetes son armas, entonces algunos juguetes son peligrosos. Entonces, ahí ya nos está dando una conclusión, ¿verdad? Ok, por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Premisas son los enunciados que relacionados entre sí permiten justificar o apoyar una conclusión. La conclusión se deriva de las primicias y viene siendo la tesis o la respuesta, ¿verdad? Aquello que nos está diciendo. Dice que las conclusiones en muchas ocasiones se introducen por medio de conectores lógicos. Por lo tanto, por esta razón, de esta manera, en consecuencia, de tal manera, por ende, de allí que, entre otros. Entonces siempre van como introducidas, ¿verdad? Que nos van a llevar a decir, esa es la conclusión, ¿verdad? Porque siempre llevan como ese tipo de introducciones, ¿verdad? Que nos dicen, ok, ¿verdad? En conclusión con lo anterior o por ende de lo anterior o de tal manera, ¿verdad?
Entonces ahí nos va dando que es una conclusión. Ok. En el segundo punto dice, analiza los siguientes argumentos. Vamos a ver, esta pregunta también nos trata de este tema, ¿verdad? Dice que analice los siguientes argumentos. Argumento A, las madres dan consejos, mi tío me da consejos, por lo tanto, mi tío es mi madre. Entonces ahí ustedes tienen que ir viendo si es lógico todo ese argumento. O sea, porque mi madre me dé consejos, mi tío me da consejos, entonces mi tío es mi madre. ¿Es lógico eso? Entonces ahí ustedes tienen que ir sacando, ¿verdad? Esto es como de análisis, como de lógica. Vamos a ver el segundo. Dice, todos los lagartos son mamíferos, todo reptil es de sangre fría, de tal manera que todo reptil es mamífero. Entonces, vamos a ver, si nosotros nos vamos a analizar, dice el punto uno, las madres dan consejos, mi tío me da consejos, por lo tanto mi tío es mi madre. No es lógico ni tampoco es válido. Entonces nos vamos a ir a las opciones donde el punto uno es inválido. Serían opción B y la opción D, ¿verdad? Ahora bien, vamos a irnos al segundo argumento y vamos a analizar si también es inválido o válido, ¿verdad? Entonces de ahí vamos descartando opciones. Todos los lagartos son mamíferos, todo reptil es de sangre fría, de tal manera que todo reptil es mamífero. ¿Es válido eso? No, ¿verdad? No es válido. Entonces, por lo tanto, los dos argumentos serían inválidos. Sería la opción D. Se debe tener presente que aunque un argumento tenga conclusiones verdaderas, no es suficiente con su forma de ser válida. Se requiere también que las premisas tengan un contenido verdadero, ¿verdad? No solamente porque la conclusión es válida o es real, quiere decir que vaya a ser válido todo el argumento, ¿verdad? Porque si también las premisas no son, no son válidas, entonces sería inválida, ¿verdad? Ok, vamos con la segunda, perdón, con la tercera. Vean que la tercera sería más, ya aquí entramos a la parte de comprensión de lectura. Entonces, aquí nos está hablando del núcleo de sentido. Entonces, recuerden que el núcleo de sentido es como la idea principal, es la principal idea de que nos está hablando el texto. Entonces, aquí hay mucha comprensión, debe de haber mucha comprensión de lectura. Debemos de leer despacio, concentrarnos si es necesario volver a leer. Dice, en América. Dice, en América Latina, los jóvenes que ni estudian ni trabajan son comúnmente llamados niños. Uno de cada, uno de cada cinco jóvenes del continente presentando más de 20 millones de personas entre 15 y 24 años de edad. Vive en estas condiciones. Además, el problema de los niños ha demostrado ser muy persistente, a pesar del buen desempeño económico de la región durante la primera década del siglo, con altas tasas de crecimiento y una reducción significativa de la pobreza y la desigualdad. La proporción de niños decidió solo marginalmente, mientras, perdón, descendió solo marginalmente, mientras que el número total de niños aumentó. Ok, entonces, vamos a analizar un poquito el texto.
Entonces veamos las opciones. Dice, según el núcleo de sentido del fragmento anterior, los niños son el resultado de la desintegración familiar, están vinculados con la criminalidad y la violencia, constituye una problemática demográfica en Latinoamérica, son jóvenes centroamericanos que dependen de sus parientes. Ok, entonces, vamos a ver. Núcleo de sentido de la idea principal. La afirmación más general, esto es la que se abarca y da sentido a las demás ideas del párrafo, o sea, es la idea central, es en lo que se centra el tema, ¿verdad? En el ítem anterior hay marcas en el texto que nos indican que la respuesta correcta es la C. La opción A, B y D ni siquiera se mencionan en el texto. Entonces, la opción correcta es la C. Dicen, constituye una problemática demográfica en Latinoamérica. Entonces vean que al iniciar el texto nos está hablando que en América Latina, ¿verdad? Los jóvenes ni estudian ni trabajan. Son comúnmente llamados niños. Uno de cada 5 jóvenes del continente representando más de 20 millones de personas entre 15 y 24 años de edad. Viven en estas condiciones. Además, el problema de los niños ha demostrado ser muy persistente, a pesar del buen desempeño económico de la región durante la primera década del siglo, con altas tasas de crecimiento y una reducción significativa de la pobreza y de la desigualdad. La proporción de niños descendió solo marginalmente, mientras que el número total de niños aumentó. ¿Ok? Entonces, la opción C constituye una problemática demográfica. Y vemos que en la opción A son el resultado de desintegración, no habla nada de la desintegración familiar, están vinculados en la criminalidad y en la violencia, tampoco dice que hay violencia, solamente que ellos no estudian ni trabajan, son jóvenes centroamericanos que dependen de sus parientes, ¿verdad? Tampoco dice nada de eso. Vamos a ver, en el siguiente, Em, también es un texto relacionado con la comprensión de lectura. Dice, lea el siguiente fragmento. El insomnio es la queja más frecuente del sueño. Su incidencia en la sociedad es sustancial y se estima que 1/3 de los adultos estadounidenses tienen dificultad para dormir semanalmente, así como que 50 a 70 millones de personas se quejan de dormir mal, lo que resulta en un deterioro del funcionamiento durante el día. El insomnio afecta a varios aspectos de la salud y se asocia con una peor calidad física y mental de la vida. Muchos estudios relacionan el insomnio con problemas de funcionamiento, desde el aumento de la somnolencia y la fatiga a la alteración de la función psicomotora y la consolidación de la memoria. Por lo tanto, no es comprendente que el insomnio se haya asociado con un déficit significativo en el lugar del trabajo. Entonces vean que lo que nos está hablando principalmente es el texto es sobre el insomnio. Ahora, vamos a ver la pregunta. En el fragmento anterior se establece una relación entre el insomnio y la privacidad del sueño, las relaciones sociales, los efectos en la salud o el coeficiente intelectual. Los párrafos por causa y efecto son aquellos que presentan un hecho al cual le siguen las razones que lo han causado o consecuencias que se derivan de esto. Ok, cuando nosotros nos están hablando de causa y efecto, posiblemente algo da la causa y cuál es el efecto por aquello que se está dando. Dice, la respuesta correcta es la C, ya que en el texto se incluyen problemas físicos y mentales de quien sufre insomnio. La respuesta A es la definición del insomnio y la B y la D
no se mencionan en el texto, ¿verdad? Entonces, la privación del sueño es la definición del insomnio. La respuesta C sería la correcta, los efectos de la salud, porque a eso es lo que se refiere. Si nosotros vemos en el texto, este, nos está hablando sobre en qué nos está afectando el insomnio a nivel de salud. No habla de las relaciones sociales ni tampoco de las intelectuales. Y esto es un texto que se puede tomar del tema causa y efecto. Recuerden que causa y efecto, por ejemplo, me caí, salí corriendo, había una cáscara de banano y me caí. Entonces, ¿cuál fue la causa? La cáscara de banano. ¿Cuál fue el efecto? Pues la caída. Al igual, pues no nos van a poner algo así, pero sí nos van a poner tal vez como lo que nos está diciendo el texto, ¿verdad? Que a causa del insomnio, qué malestares o qué efectos puedo tener yo en mi salud. Este tema es puro comprensión de lectura. Ok. Dice lea el siguiente fragmento. Aquí nos está pidiendo inferencia. Recuerden que siempre es importante ver qué es lo que nos están preguntando, porque al igual que los textos anteriores, son, eh, son también eh, comprensión de lectura. Sin embargo, al pedirme inferencia, yo no tengo que buscar la parte explícita del texto, o sea, lo que esté plasmado, sino yo tengo que encontrar, em, encontrar la intención del texto. Hay una intención escondida que tal vez no está plasmada tan claramente. Yo tengo que buscarla. Ok, dice, lea el siguiente fragmento. La lectura es una actitud múltiple. Cuando leemos y comprendemos lo que leemos, nuestro sistema cognitivo identifica la letra. Realiza una transformación de letras en sonidos, construye una representación fonológica de las palabras, accede a los múltiples significados de esta, selecciona un significado apropiado del contexto, asigna un valor sintáctico a cada palabra, construye el significado de la frase para elaborar el sentido global del texto y realiza inferencias basadas en el conocimiento del mundo. La mayoría de estos procesos ocurren sin que el lector sea consciente de ellos. Estos son muy veloces, pues la comprensión del texto tiene lugar casi al mismo tiempo que el lector desplaza su vista sobre sus palabras. En el fragmento anterior se infiere que la comprensión lectora es un proceso espontáneo de conversación, de competencias y habilidades mecánico en la lectura silenciosa, de dominio léxico empleado. Entonces recuerden que aquí no tenemos que buscar algo plasmado en el texto, sino tenemos que buscar como la intención, ¿verdad? Que está en el texto o lo que está escondido dentro del texto. Al decir inferencial nos indica que no lo dice directamente, sino que debemos deducirlo. En la opción A, en ninguna parte se presenta la comprensión lectora como espontánea, todo lo contrario. En la opción B, esta es la opción correcta. Se deduce de la información ofrecida en el párrafo, ¿verdad? Entonces la opción B dice de competencias y habilidades, ¿verdad? Porque vean que lo que nos está hablando es que es una actividad múltiple. Cuando leemos, comprendemos lo que leemos, nuestro sistema cognitivo identifica las letras, es algo mecánico prácticamente, ¿verdad? Es la transformación de letras en sonidos, construye una representación fonológica de las palabras, accede a los múltiples significados, ¿verdad? Entonces todo eso se va dando sin que inclusive nosotros nos estemos dando cuenta. En la opción C, en el párrafo no se menciona la lectura silenciosa como comprensión lectora. Sin embargo, aquí en la opción C nos está diciendo que es algo mecánico. Posiblemente uno puede decir de momento
algo mecánico, porque efectivamente sí lo es, pero nunca deduce o nunca dice que es lectura silenciosa. Entonces, ahí nos podríamos confundir, son trampillas que ellos ponen, ¿verdad? Porque efectivamente yo sí considero nos está hablando como de algo que pasa sin darnos cuenta, ¿verdad? Pero en ningún momento dice que es lectura silenciosa. En la opción D, en el párrafo se menciona que el lector debe tener un conocimiento léxico, pero no solo eso es la comprensión lectora, ¿verdad? Entonces, ahí tendríamos que la opción correcta sería la B, ¿verdad? Competencias y habilidades. Dice, considera el siguiente fragmento. El homicidio, vamos a ver, aquí nos está pidiendo que encontremos la idea implícita en el fragmento. Recuerden que la idea implícita es al igual algo que tenemos que inferir, ¿verdad? No está completamente plasmada en el texto al igual que en el anterior. Dice, el homicidio político del presidente Mora lo introniza en el corazón del pueblo y lo consagra en el imperio de Costa Rica y de las naciones que pelean por su libertad, su independencia y su soberanía. Al inmolarlo, lo etemin- eh, eternizan su perdón a quienes lo cazan, lo condenan y asesinan. Es una imperecedera lección de nobleza y un llamado permanente a la conciliación. ¿Cuál es la idea que se encuentra implícita en el fragmento anterior? Y leemos las opciones. El deterioro de la independencia nacional, la inferencia del pueblo por sus placeres, el eco histórico de la figura del presidente Mora, la descripción de la traición sufrida con el mandatario o por el mandatario. Entonces ahí tenemos que ver, ¿verdad? Y muy importante tener en cuenta los términos inferir, implícito, explícito, ¿verdad? Porque asimismo tenemos que saber qué es lo que vamos a buscar en el texto. Al indicar que es una idea inferencial o implícita, nos remite a ideas que el autor no expresa de forma directa, sino sugerida, ¿verdad? Que era lo que yo les estaba diciendo. En la opción A no se habla de la decadencia de la independencia. En la opción B, en ninguna parte se presenta la indiferencia del pueblo. En la opción C, esta es la opción correcta. Aparece en el párrafo cuando dice que lo entroniza en el corazón del pueblo y lo consagra, ¿verdad? Entonces, vean que la opción C sería la correcta, el eco histórico de la figura del presidente Mora, ¿verdad? El recordarlo, ¿verdad? El decir, o sea, las hazañas que él hizo. Y la opción C se menciona la traición, pero no se describe, ¿verdad? Vean que la descripción de la traición sufrida por el mandatario en ningún momento se está describiendo traición allí. Ok, vamos con la pregunta número 7. Analiza el siguiente fragmento. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hay mucho tiempo que viva un hidalgo de los que lanza en Atillero, adarga, antigua, Rusín, flaco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que comero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. En el fragmento anterior y según el contexto sociocultural presente en la obra se evidencia el ideal de hombre universal, la decadencia de los hidalgos, la opinión popular de la época, una profunda nostalgia por el periodo clásico.
Entonces vean que acá nos está hablando de una obra literaria, ¿verdad? Y nos está preguntando por el contexto sociocultural. Toda obra literaria debe ubicarse en un tiempo y en un lugar determinado, porque la literatura pertenece a una época y a una sociedad, determinada. Hay que analizar algunas referencias, algunas referencias a hechos históricos, vocabulario, formas de vestir, costumbres y otros. La respuesta correcta es la B, la decadencia de los hidalgos, ya que se enumeran aspectos de la pobreza en la que vivía Don Quijote, quien en otros tiempos permaneció en una clase social reconocida. Entonces vean que al mencionarlos contexto sociocultural, nosotros tenemos que irnos al contexto, ¿verdad? De lo que nos están hablando. Eh, a la época, visualizar un poco la obra, ¿verdad? Y también mucha comprensión de lectura. Todos estos textos y el inicio del examen, casi yo podría decir que un 30% es comprensión de lectura, ¿verdad? Entonces, este es muy importante. En el punto número 8, aquí ya entramos en los géneros literarios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que recordar mucho las características de la novela, cuento, ensayo, obra dramática, ¿verdad? Todo eso, poesía, tenemos que tenerlo presente, ¿verdad? Para poder responder y tenemos que irlo estudiando. Dice, nos devolvieron un cuerpo distinto. La mitad del cráneo había sido destrozado con la trepanancia, con la trepanación y el rostro del galán que la muerte había preservado. Acabó de perder su identidad. Además, el párroco había arrancado de caujo las vísceras destazadas, pero al fin no supo qué hacer con ellas y les impartió una bendición de rabia y las tiró en el balde de la basura. Dice, el fragmento anterior se ubica en el género literario novela. Ok, vamos a ver, ¿por qué se ubica en el género literario novela? Vamos a irnos a a las opciones. Se desarrolla en un solo ambiente, provoca diferentes momentos de emoción, se basa en costumbres propias del pueblo, trata un asunto relacionado con la vida del personaje, ¿verdad? Entonces tenemos que ver muy bien, ver muy bien qué parte o las características de la novela para poder responder. La novela es un género que posee un narrador, tiene varios personajes, cuenta con varias historias a la vez. Recuerden que por ser tan extensa, ella puede tener muchos ambientes o muchos temas. Se desarrolla en varios ambientes. Las novelas se enfocan en actividades humanas y ficticias, que aunque pueden basarse en historias reales, tienen una base fantástica y literaria. Por lo anterior, la única opción válida con base en el fragmento es la opción B. Provoca diferentes momentos de emoción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se desarrolla en un solo ambiente, no es una característica de la novela porque la novela es muy extensa y puede tener muchos ambientes. Se basa en costumbres propias del pueblo. Recuerden que puede tener, de hecho, aunque puede basarse en algo real, siempre va a tener asuntos ficticios. Trata un solo asunto relacionado con la vida real, perdón, con la vida del personaje tampoco, porque la novela puede tratar muchos asuntos por ser tan extensa. Entonces, la única que puede tener que es válida sería la opción B. Ok. Vamos a ver, el fragmento anterior se presenta un narrador. Recordemos que el tema de los narradores, ¿verdad? Teníamos tres tipos, narrador omnisciente, narrador testigo y narrador protagonista. El narrador omnisciente es el narrador que todo lo sabe. Siempre habla en tercera persona y no se incluye en el texto, pero todo lo sabe. ¿Sabe?
los sentimientos de todos los personajes, sabe lo que va a pasar, lo que ya pasó. El narrador protagonista está narrando su propia historia y siempre va a hablar en primera persona, o sea, él se va a referir a yo, hice, me, va a utilizar esos tipos de pronombres porque está contando su propia historia. Y el narrador testigo solamente va a narrar lo que él vio, no va a narrar más de ahí, no sabe más que los personajes porque él solamente fue testigo, como bien lo dice su título, de lo que pasó, nada más. Vamos a ver la lectura. Dice, al despertar Gregorio Sansa, una mañana tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto. Hallábase echado sobre el duro caparazón de su espalda y, al alzar un poco la cabeza, vio la figura convexa de su vientre oscuro surcado por curvas callosidades cuyas prominencias apenas se podía aguantar. La colcha que estaba visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo. Innumerables patas, lamentablemente escualizadas en comparación con el grosor ordinario de sus piernas, ofrecían a sus ojos el espectáculo de una agitación sin consistencia. Vamos a ver. En el fragmento anterior se presenta un narrador. Protagonista, cuenta su propia historia. Protagonista, narra la historia de primera persona. Omnisciente, conoce el mundo inferior de los personajes. Testigo, cuenta desde su posición de personaje secundario. Ok, ¿en qué posición está el narrador ahí? ¿Qué tipo de narrador es el que tenemos en ese texto? Vamos a ver. En el fragmento anterior se presenta un narrador. Protagonista cuenta su propia historia. Protagonista narra la historia en primera persona. Omnisciente conoce el mundo interior de los personajes. Y testigo cuenta desde su posición el personaje secundario. El narrador pertenece al mundo narrado, es decir, está dentro del texto. Su función es contar al lector lo que está sucediendo en el interior del mismo. El protagonista cuenta los hechos en primera persona, presentándose de forma autobiográfica. El narrador testigo no es el protagonista, cuenta los hechos que ha visto, pero el ajeno al mundo pero es ajeno al mundo interior de los personajes. El narrador omnisciente tiene un conocimiento total de los hechos y de los personajes, incluidos sus pensamientos y sentimientos. Según el texto, la respuesta correcta es la opción C, narrador omnisciente. Y veamos y comprobemos que esto es realidad, porque dice que al despertar Gregorio Sansa una mañana tras un sueño intranquilo, encontrándose en su cama convertido en un monstruoso insecto, hallábase echado sobre el duro caparazón de su espalda. O sea, vean que ahí el narrador nos está contando todo, nos está diciendo que tenía un sueño intranquilo, que se convirtió en un insecto, que se hallaba sobre un caparazón, o sea, está contando todo, sin embargo, no es el mismo, está contando relacionado a otra persona, lo está diciendo siempre de una manera general, está hablando en tercera persona, ¿verdad? No se está refiriendo al mismo. Entonces, sería narrador omnisciente, ¿verdad?
Conoce el mundo interior de los personajes. Puede hablar desde el interior de los personajes porque él lo conoce todo. Continuamos. Dice, analiza el siguiente fragmento. Al poner un pie en la isla y ver que todos mis compañeros marineros habían muerto, siendo yo el único sobreviviente, el asombro me dejó estupefacto y caí en una especie de parálisis o éxtasis que hubiera podido llevarme a un sentimiento de eterna gratitud hacia Dios. Sin embargo, todo se limitó a sencillos instantes de alegría que desaparecieron igual como habían empezado, dejándome la felicidad de existir, pero olvidando la generosidad de la mano que me había salvado y que me eligió entre todos los demás que iban a morir. Jamás me pregunté por qué razón la provincia había sido tan generosa conmigo. Mi felicidad era igual a la que tienen los marineros cuando después de salvar sus vidas en el náufrago olvidan todo con el primer trago de licor, ahogando inmediatamente los recuerdos del ayer. Okay. Según el fragmento anterior, el código apreciativo del narrador desaprueba el temor a Dios, censura el deseo de aventuras, desprecia la vida como provisión divina, reconoce la determinación de la voluntad de Dios. El código apreciativo son los criterios que emite el narrador cuando está contando algo o que pone en palabras de los personajes, que en una u otra forma condenan su punto de vista. Respuesta correcta sería la D. Reconoce la determinación de la voluntad de Dios, respaldada por por los renglones 7, 8 y 9 del fragmento. Vamos a ver el renglón 7, como lo dice. La mano que me había salvado y que me eligió entre todos los demás que iban a morir. Jamás me pregunté por qué razón la providencia había sido tan generosa conmigo. Mi felicidad era igual a la que tienen los marineros cuando después de salvar sus vidas. Entonces, reconoce la determinación de la voluntad de Dios. Esa es la opción correcta en este texto. Vamos a ver. Dice otra vez el código apreciativo. Dice, todo empezó cuando el gobierno de la República nos impulsó a un yanqui de jefe supremo. Un pillo desesperado por enriquecernos, varios caciques Ara se asociaron con él y entonces peleábamos entre nosotros. Por fin Antonio Saldaña del clan de los Reyes tomó la jefatura, pero ya nos habíamos debilitado y nos derrotaron. Ahora los 4 valles sagrados son de la compañía. En el fragmento anterior, el código apreciativo del narrador. O sea, ¿qué es lo que está apreciando el narrador? Ok. Muestra indiferencia por conservar las tradiciones, se complace por la defensa de la soberanía nacional, reprocha la intromisión de imperialismo norteamericano, rechaza la mediación gubernamental por los territorios municipales. Consiste en encontrar la posición del narrador ante el mundo mostrado. El criterio valorativo de ese, es decir, la visión que da el narrador acerca de los aspectos fundamentales de la vida como la educación, la política, la religión, el amor, la sociedad y otros. Por esta razón, la respuesta correcta es la C. Se apoya en el primer y segundo renglón del fragmento. Opción C, reprocha la intromisión del imperialismo norteamericano. Y dice en el primero y en el segundo renglón, todo empezó cuando el gobierno de la República nos impulsó a un yanqui
de jefe supremo, un pillo desesperado por enriquecerse, ¿verdad? Entonces sería la opción C. Vamos a ver, aquí nos está hablando de acuerdo al lenguaje, nos está pidiendo, ¿verdad? ¿Qué tipo de lenguaje? Recordemos que el lenguaje culto es un lenguaje más formal, que no tiene muletillas, que tiene las palabras de forma correcta. El lenguaje coloquial es un lenguaje más relajado, más de muletillas, más que usamos en contextos informales, ¿verdad? Literario requiere de muchas figuras literarias, de muchos adornitos y de mucha, casi de poesía, pero fundamenta mucho en figuras literarias. Ok, dice el primer párrafo, dice, háblame musa de aquel varón de multiforme ingenio que depende de destruir la sacra ciudad de Troya. Anduvo peregrinado larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el Ponto en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Dice el segundo párrafo. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo. Noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. ¿Cuál registro de habla predomina en el fragmento anterior? Entonces, como yo les decía, vea que nos están pidiendo o nos están poniendo dentro de las opciones el lenguaje culto, lenguaje literario. Recordemos que el lenguaje culto es el formal, el que no se utilizan muletillas, lenguaje bien empleado. El literario es el lenguaje que tiene muchas figuras de construcción y literarias. El coloquial es un poco más relajado y el técnico es específicamente que habla sobre un tema, ¿verdad? Registros de habla identifica el tipo de lenguaje que se ha escogido.
de acuerdo con las circunstancias y efectos que se desea producir en el receptor. Lenguaje coloquial es el habla común típico, tal y como brota, y que se presenta la cotidianidad de las personas, sus costumbres y su origen. Lenguaje culto se utiliza en comunicaciones formales, se ajusta a las normas gramaticales y a la correcta construcción de la frase. Lenguaje técnico, según el diccionario, se aplica a las palabras o expresiones empleadas exclusivamente y con sentido distinto de lo vulgar. Es el lenguaje propio de un arte, una ciencia o un oficio, como yo les estaba diciendo anteriormente. Lenguaje literario, cuando el lenguaje se utiliza para crear belleza, actúa en él la función poética, utiliza los recursos literarios. La respuesta correcta sería la opción A. En los dos párrafos se utiliza el lenguaje culto, ¿verdad? Como se nos describía anteriormente, ¿verdad? Lenguaje bien empleado, lenguaje gramaticalmente eh, con todas las normas justas de las normas gramaticales, ¿verdad? En correcta pronunciación y construcción de la frase. Ok, vamos con la última, chicos, para dejarlo hasta acá. Y en el transcurso de la semana vamos enviando otras grabaciones hasta dar por terminado todo el examen y resuelto todo el examen, ¿verdad? Para que ustedes lo vayan resolviendo de una forma pausada, ¿verdad? Dice, analice los siguientes fragmentos. Desperté a las 5 de la mañana y los negritos me informaron que el resto de la gente había partido a la medianoche. Ellos esperaban el tren del cacao que los llevaba muy delante y yo podía esperar también un rato, pues era muy temprano para marchar a Chas. En el segundo texto le pregunté si alguna vez había ido a hablar con él y me dijo que no, pues los jóvenes nunca iban a hablar con él. Los únicos que podían ir eran los viejos y quienes llamaban cóncaves y que son, según me explicó, sus sacerdotes o religiosos. ¿Ok? Entonces vean que aquí en realidad el texto no interesa, la comprensión de lectura tampoco interesa tanto. ¿Qué es lo que me interesa? En cuáles de los dos casos se introduce, ¿verdad? El estilo directo o el indirecto. Y en este caso, los dos estilos serían, vamos a ver. Ujú. Los dos estilos serían indirectos. ¿Por qué? Porque hay un narrador. Cuando el estilo es directo es porque el mismo personaje está hablando, ¿verdad? Es el que está contando la historia, ¿verdad? O su historia. En este caso, en los dos párrafos hay un narrador. O sea, no es el personaje el que está hablando. Por lo tanto, el estilo es indirecto, ¿verdad? Entonces, chicos, vamos a quedar con la opción número 14. Durante la semana les doy otra parte del examen hasta, como les decía, concluirlo para que ustedes lo tengan para la próxima semana ya resuelto todo. Y ustedes también, la idea es que ustedes vayan resolviéndolo en su casa de forma impresa o digital y vayan haciendo la comparación y vayan haciendo un análisis de qué tan preparados pueden estar, ¿verdad? Qué tanto les falta, ¿verdad? Para continuar. Chicos, que tengan buena noche y nos veríamos. eh, bueno, el lunes ya ustedes saben que no hay clases porque ya estamos en Semana Santa, sino yo les estaría enviando otra grabación en estos días. Que pasen feliz noche.